Arrancamos. ¿Se ve la pantalla? ¿Estoy compartiendo? Sí, pues, adelante. Bueno, Sí, pues. la idea de hoy es hacer un cálculo de una curva horizontal eh, con transición, sin transición, o sea, circular y con transición para que se vea la diferencia entre las dos. Y vamos a intentar dibujarlas, digamos, yo voy a intentar hacerle el dibujito en el AutoCAD para que lo vean, es muy sencillo, porque si no hay que dibujarla a mano, que también es otra opción, pero ya no se hace porque hay que tener plantillas para dibujar, bueno, es medio complicado. Pero, aunque sea les muestro cómo es el procedimiento, vamos a intentar hacerlo. Un poco el planteo del práctico va a ser este. ¿Se ve la pantalla AutoCAD ahí? ¿Estoy compartiendo o no? No, pero se ve el Excel. No, el Excel. Tengo que cambiar entonces. Espera un segundito, a ver. Cambio pantalla. Pim. Pim. Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Es, Bueno, imagínense, la idea de resolver es esto. El planteo del práctico va a ser esto que ven acá, esta línea roja que ven dibujada, sería un trazado definitivo que se hizo en el terreno. Acá solamente vamos a trabajar sobre la parte planimétrica. Y estas rectas son las rectas que es lo primero que se hace en el trazado, ¿no es cierto? Que respondió a al X diseño geométrico que tuve que hacer en función del terreno, etcétera, etcétera. Entonces estas rectas tienen una cierta longitud y un quiebre, o sea, un cambio de dirección, en donde voy a tener que interponer una curva horizontal que puede ser del tipo circular, como habíamos visto, o circular con transición. Entonces vamos a intentar, el planteo es el siguiente, el origen del proyecto está aquí, donde comienza la línea, que lo hice coincidir con el origen de la pantalla, y tracé el eje hasta el primer quiebre en la progresiva 1000. Entonces ese primer quiebre, cambio de dirección, tengo que poner una curva horizontal. Entonces les voy a mostrar cómo se calcula y cómo se dibuja, así en forma muy sencilla. No soy cadista, así que lo mío es bastante picapiedra. Pero los datos que tenemos son, en principio, el vértice, que es este punto, ¿sí?, donde se produce el cambio de dirección, está en la progresiva de ese vértice, y el ángulo que forma las dos tangentes cuando cambian de dirección, que lo medí, y es un ángulo de 30 grados, 42 minutos, 39 segundos. La idea del práctico es la siguiente, que ustedes solamente lo sigan con la pantalla, va a quedar grabado. Yo después les voy a mandar estos archivitos para trabajar con los datos, por lo menos para el cálculo con las plantillas que les voy a dar, van a poder hacer los calculitos. Y aquel que se anime o quiera hacerlo en AutoCAD, así como lo voy a hacer yo, creo que ustedes todos deben tener más o menos conocimientos básicos, quizás lo puedan hacer como para practicar, porque si no lo tienen que hacer a mano, lo cual es bastante más complejo en el día de hoy. Pero bueno, el planteo sería ese. Entonces, la primera curva horizontal que voy a resolver es la de la progresiva 1000. Y vamos a hacer el calculito de la curva, de los elementos de la curva horizontal, circular, sin transición, primero, para después ver una con transición cuál es el cambio que se produce y cuál es la diferencia. Entonces, acuérdense que la curva circular, este gráfico lo saqué del manual, de la página, es el que está en la página 19, 3.19, o sea, el capítulo 3, página 19, es el mismo grafiquito. Y acá tienen
un poco el esquema de lo que vimos recién en la pantalla, las dos tangentes que forman un cierto ángulo alfa de cambio de dirección, y lo que voy a calcular es el arco de curva de círculo y el radio para ver cómo dibujarlo después. Eso define un principio de curva, un fin de curva, un centro de curva, una flecha, una externa, una cuerda y un desarrollo, que sería toda la longitud completa del arco y las tangentes. Y después le tendré que dar progresivas a estos puntos, que son los puntos notables de la curva. Entonces, hay una planillita que armé muy sencilla, que tiene en definitiva todas las formulitas que están figurando en el manual, empezando por los factores de fricción transversal. Como ustedes pueden ver acá, la fórmula responde, si la analizan, ustedes cuando analicen la celda van a ver, acuerden que si miran en la página 20 del manual, van a ver que la fórmula es 188 menos 3 veces la velocidad directriz, que es la celda B3, como está acá, dividido 5000, y eso les da el factor para el caso de velocidades directrices menores o iguales a 80 km por hora, y esto les da la misma factor para velocidades mayores a 80 km por hora, que era 0,24 menos la velocidad directriz sobre 800. ¿Sí? O sea, acá se calculan las dos, y si no, la pueden sacar de la tablita, de la tabla del manual, que también ya hay una tablita calculada donde están todas no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Están mirando esto? De Excel acá, sí, sí. ¿El Excel estaban viendo? ¿El Excel lo estaban viendo? Sí. Sí, sí. Ah, perdón, porque no les pregunté. Bien. Entonces, ¿cómo funciona la planillita? Muy sencilla. Vamos a calcular, tenemos la curva, vamos a elegir la velocidad directriz, aquí en la celda B3. Yo puse 100 km por hora. Podemos borrar este dato para que vean cómo se calcula. O sea, directamente pongo la velocidad a la que quiero. Yo puse 100. Cuando pongo 100, ahí se me calcula la velocidad media de marcha con la ecuación que está en el manual de la velocidad media de marcha, o la sacan de la gráfica, que también en el manual ya está la gráfica o la tablita. Para 100 km por hora corresponden 84 km por hora de velocidad media de marcha. Y después acá en estas celdas están el peralte y la fricción adoptada. Porque yo puedo calcular el radio mínimo absoluto, como está acá, como lo ven acá, que se calcula una vez que yo elijo la velocidad de directriz, ¿sí? Para esa velocidad directriz, el radio absoluto el mínimo absoluto responde a tomar la máxima fricción transversal y el peralte máximo. De estos tres que están acá, el peralte máximo según sea la situación que tengo de tipo de terreno. Entonces yo acá puedo elegir el 10, el 8 o el 6. Bueno, puse el 6. El máximo adoptado acá es 0,12, porque mi velocidad es mayor de 80 km por hora, entonces es 0,12. Entonces esta celda toma de esos dos datos y calcula el radio absoluto. O sea, este es el mínimo radio que puede tener la curva. El deseable ahora es cuando, fíjense, se hace 0 la fricción máxima. Entonces toma la fricción máxima, toma el peralte máximo y toma la fricción 0. O
sea, directamente la pongo en 0 la fricción, y eso me permite tener el radio máximo, radio mínimo absoluto, deseable, perdón, deseable. Entonces quiere decir que estos son los dos mínimos que no debo superar hacia abajo en el caso del absoluto, y puedo tomar algún radio entre 437 y 926, o puedo tomar un radio mayor, porque en definitiva son mínimos, o sea, no me está diciendo usa esto, estos son los mínimos que puedes usar. Entonces, yo puse otra celda como R calculado, o sea, el R que yo calculo, tomando datos de E y F que yo adopte, y que no necesariamente tienen que ser ni máximos ni mínimos, ni ceros, y yo puedo elegir acá, por ejemplo, un peralte, y eso lo elijo en esta celda, en la celda donde dice he adoptado, por eso acá tengo 2,2, pero vamos a suponer que yo pongo 4 de peralte. Entonces fíjense, para 4 de peralte y fricción 0, o sea, no considerando la fricción, yo estoy en un radio de 1389 metros que tendría que tener, ¿sí? Me salía el cálculo, si yo pongo 4% de peralte, el radio tendría que ser casi 1400 metros. Si yo le agrego, por ejemplo, si yo quiero agregarle, bueno, voy a considerar algo de fricción, no el máximo, pero sí voy a considerar una parte, la mitad. En lugar de 0,12 puedo considerar 0,06, la mitad. Entonces, adopta 0,06 el valor de la fricción transversal, y fíjense cómo el radio baja a 556 metros, porque se ubica, obviamente, entre estos dos, entre el absoluto y el deseable. ¿Por qué? Porque consideré parte de la fricción trabajando y un peralte de 4%. Si yo quiero elevar a 5% el peralte, ese radio todavía baja un poquito más. De esa forma, esta planillita es muy sencilla, uno puede ir jugando con los valores y va calculando los radios, el radio. Entonces, y por último, acá pongo un radio adoptado. ¿Por qué? Porque estos son los que yo calculo, y después veo si me cierra o no, o puedo mejorar un poquito, agrandar un poquito más. Y digo, bueno, yo voy a tomar un radio, vamos a suponer que tomé 0 acá la fricción, no la voy a considerar. Tomo un peralte de, vamos a poner 4, me da mucho, vamos a poner 5. Bueno, yo puedo adoptar un peralte de 5, o 5,5, a ver, 4,5, 4, no. Bueno, vamos a adoptar 5, y vamos a poner me da 1111 metros. Generalmente los radios hay que adoptarlos enteros para que se puedan trabajar mejor, después los replanteo para que no sean, o sea, para que sean los cálculos un poco más sencillos, no es necesario tomar radios de números tan complicados. Yo adopto un radio de 1200 metros. Me gustó ese, me voy a quedar con un radio de 1200, y paso a la siguiente orejita del Excel, que dice elementos de la curva, ya que en esa orejita el radio de 1200 me lo pone aquí automáticamente para poder a partir de ahí calcular el resto de los elementos que corresponden a la curva horizontal circular, sin transición. Entonces, fíjense, lo primero que me pide como dato es, bueno, ¿sí? Le hago una pregunta antes de que siga. Dale. Hoy usted 1300 de radio calculado y adoptó 1200, y después tuvo 1100 y adoptó 1200. No, yo el 1200 lo tenía acá fijo nomás porque no lo había adoptado todavía. Estaba jugando un poco con el E Claro, pero siempre uno mayor, ¿no? Por las dudas. Siempre mayor. Sí, okay. Siempre tiene que estar en el rango de estos que tenés acá. Por eso te dan los mínimos.
¿sí? A Claro. vos te dan el mínimo. Después vos podés jugar con los radios, siempre teniendo en cuenta que los radios tienen que tratar de ser en todas las curvas del mismo orden, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho ayer. O sea, no radio que empezás con 1200, pero te va a un radio de 500. Un poco uno tendría que mirar todo el proyecto completo, bueno, a ver, por lo menos por tramos, qué tipos de radio, hasta dónde te podés estirar, para que todos sean similares y no tengas tantas diferencias de uno con otro, ¿sí? Ok, gracias. O sea, el adoptado acá yo todavía no lo tenía, vamos a suponer que lo puedo sacar, yo voy jugando con diferentes combinaciones de F y E, para que cierre la ecuación de equilibrio, y bueno, si yo pongo 5% acá y pongo 0 acá, esta es 1111, yo podría poner 1150 o puedo adoptar 1200 como un valor entero. ¿Estamos? Eso pasa acá, a este lugar, ¿m? Y ese lugar, ese radio, después hay que combinarlo obviamente con el ángulo de quiebre, ¿sí? Para ver cómo salen el resto de las medidas, porque ahora va a depender del ángulo, cómo queda la tangente, la longitud de la curva, la externa, todo esto ya depende del ángulo. Entonces, ahí tendría que ir, vuelvo al dibujo, voy a volver a la pantalla del dibujo, quiero saber si la estoy compartiendo ahí. ¿Están viendo el dibujo? Sí, Sí, sí. sí, Julio, sí, sí. Bueno, entonces acá ven, yo mido el ángulo, ¿sí? Mido este ángulo, digo, tengo 30 grados, 42 minutos, 39 segundos. Entonces, me voy a la pantalla de cálculo de ángulo y tengo 30 grados, 42 minutos, 39 segundos. ¿Se acuerdan? Eso Perdón, lo Tulio, ¿eh? una consultita nomás, Sí, si puedo. Ahí cuando hablas del ángulo, dice ángulo de deflexión alfa, sí, ¿sí? es este. Es correcto. Ese alfa es, por lo que yo estoy viendo después, tenés el ángulo delta, que es alfa menos 180, ¿sí? No, es delta, acá está como delta. Delta, perdón, por eso digo, el ángulo de deflexión es Delta, delta. sí. Ahora no, porque yo decía alfa, decía ahí, Navi, digo, no, ¿qué pasó ahí? Está correcto, ahora sí, ahora ¿Sabes qué sí. vamos a hacer? Porque yo puse alfa, pero le puse mal, le vamos a poner el simbolito que corresponde. Perfecto, no era, simplemente yo me confundí, dije que es alfa, no, o es delta, ahora sí, está correcto. Ahí está. Perfecto, gracias. Entonces, ese ángulo 30 con 42,39 en radianes, lo convierte a radianes esta celda, y después calcula la tangente, ¿sí? Estos son todos cálculos trigonométricos, no me voy a meter en esto, pero lo pueden ver en geometría analítica o alguna materia que hayan dado, pueden definir cómo están, pero tienen las formulitas acá. Acá lo pueden ver, es el radio de la curva por la tangente del ángulo sobre 2, el ángulo en radianes sobre 2, y así va calculando la tangente, o sea, 329,53 la tangente es la distancia o es la longitud entre el vértice y el punto PC, que es el principio de la curva. ¿Eh? Y ahora por aquí vamos a ver para qué saca todo esto. La longitud de la curva, que sería la longitud del arco verde, la externa, que sería esta que está acá, la E, entre el vértice y el centro de la curva, y la cuerda, que es la línea que une el principio de la curva con el fin de la curva. Estos son los puntos de tangencia de la curva con las tangentes o con las rectas. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular las progresivas. Entonces, el vértice está en la progresiva 1000. Acuérdense que habíamos dicho que la progresiva del vértice era la progresiva 1000. Entonces, el principio de la curva va a ser 1000, la progresiva 1000, medida en el tramo recto, menos la longitud de la tangente. Entonces ahí sale 670,50, ¿sí? O sea, es la celda 1000 menos la longitud de la tangente.
el centro de la curva, ¿sí? Será la progresiva, porque estas ya son progresivas, ¿no? La progresiva del centro de la curva será la progresiva de PC más la mitad de la longitud del arco, que es la fórmula que está acá arriba. Y el fin de la curva será la progresiva del principio de la curva más la longitud total del arco. Y ahí tengo las tres progresivas para poder después ubicar en el progresivado de la planimetría los tres puntos notables de la curva. ¿Se entendió cómo funciona esto? Es bastante sencillo. El cálculo que hice acá, que dice 2000, es la máxima longitud de la curva que me propone la norma, donde dice que sea 20 por la velocidad directriz en kilómetros por hora. Ese cálculo da 2000. Lo puse a propósito acá para comparar que me da 643, es bastante menor que 2000, así que estamos bien, digamos. Es una curva que es relativamente corta. Por supuesto que a medida que yo modifique el radio, se me van a ir modificando todos estos valores, ¿no es cierto? Si yo hubiese adoptado acá como radio, por ejemplo, bueno, voy a adoptar como radio 1000, entonces, si voy para acá, ahí veo que ya los valores tienen otros valores y las progresivas cambian también, por supuesto. Entonces yo puedo ir eligiendo, como proyectista, tengo la libertad de ir eligiendo dentro de los parámetros que me propone la norma. Eso es así de sencillo, es el cálculo de la curva circular y todos sus puntos notables. No tiene mayor complejidad. Y ahora vamos a pasar a tratar de dibujar esa curvita. ¿Ven la pantalla del AutoCAD ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo dibujo esto? Bueno, la forma fácil que el AutoCAD tiene para dibujar es directamente un círculo, dibujar un círculo, con la opción que dice tangente, tangente, radio. ¿Qué hace esto? Me permite a mí definir dos tangentes, donde tiene que ser tangente el radio, y un radio, o sea, un círculo con dos puntos de tangencia y un radio de 1200 metros. Entonces, si yo elijo esa opción, me va a pedir primero acá arriba, precise la primer tangente. Y fíjense cómo se hace una bolita con una rayita verde. Cuando me acerco a la tangente, está mi primer tangente. Ahora me pide, precise el radio del círculo. Parece que, espera un segundo porque parece que tendría que haber elegido ahí está. Primer tangente, la segunda tangente, toco, y ahora me pide el radio del círculo. Entonces el radio del círculo le pongo 1200, y ahí me dibuja un círculo, ¿sí? Que debería tener dos puntos de tangencia, uno por acá y uno por acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo recorto? Para que me quede solo el arco que yo quiero, hay una función recortar aquí, la tijerita, toco las dos líneas en las cuales quiero recortar, con el botón derecho lo habilito y corto. ¿Qué sucede? Me queda solamente el arco del círculo. Si todo está bien, vamos a ver si es cierto. Primero vamos a medir si es cierto que esto tiene 1200, radio 1200, o sea que está bien. Segundo, vamos a acotar la tangente. Vamos a tratar de ver si la tangente tiene Entonces miro acá, 329,53. A ver, ¿cuánto había calculado? 329,53. ¿Sí? Esa es la tangente, o sea, esta línea, del vértice al principio de curva. Después, ¿qué otra? Puedo medir la externa, puedo medir la cuerda. Puedo trazar la cuerda como una línea que va desde un punto de tangencia hasta el otro. Y
ahí puedo saber, vamos a ver las propiedades, la longitud. Longitud, como dice acá, 635,53. Vamos a mirar si es cierto. 635,53. O sea que así yo puedo ir viendo. Y yo después, si quiero, le voy poniendo estas progresivas. Por ejemplo, 670,50, la progresiva al principio de curva. Entonces yo tendría que tomar. Si voy muy rápido me avisan. No sé si se entiende medianamente lo que estamos tratando de hacer. Copio. Y la progresiva al principio de curva tendría que ser, ¿cuánto dije? 600. 53. 70,50. 670,50. La progresiva, la progresiva del principio de la curva. 670,50. Entonces, aquí 670,50. ¿Sí? Entonces yo tengo la progresiva 0 del proyecto, la progresiva, en la progresiva 670,50 tengo el punto principio de curva. Puedo tener a la mitad, aquí en el medio, tendré el centro de curva con su progresiva y acá el fin de curva con su progresiva. Entonces, y eso es un diseño de una curva horizontal simple. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O ninguna? Inge, yo quería saber con qué criterio elegimos ese radio, porque, o sea, Y bueno, los tiene que criterios te estar lo da la mayor al norma. absoluto nomás. Los criterios te lo da la norma. O sea, la norma te dice, vos como mínimo tenés que tener estos dos. ¿Sí? Como mínimo absoluto habíamos dicho que el mínimo absoluto era cuando vos utilizabas el máximo peralte y en la máxima fricción disponible. O sea, es una situación extrema solamente utilizada en casos que no puedas hacer un radio más grande. Siempre tenés que elegir un radio más grande en lo posible. El otro mínimo que te propone la norma es el deseable, en el cual te pide, mirá, si podés hacer como mínimo. ¿Cuál es? 926 metros. ¿Qué considera ahí? Que la fricción es 0 y que la velocidad pasa a ser la media de marcha y el peralte el máximo. Después vos podés, por ejemplo, yo no quiero tener un peralte de 6, me parece exagerado, no quiero, me parece quiero un poco más suave, bueno, le pongo 4. Si elijo un peralte de 4, la variable que se tiene que mover, si yo mantengo la fricción siempre en 0 como medida de seguridad, o 5 en este caso como elegí, el peralte, porque el peralte que me dice el máximo es 6, para el caso de llanura. Si vamos a suponer que esto sea una llanura, el máximo es 6. Entonces vos podés de 6 para abajo. De hecho, si ustedes miran la tabla que yo les mostré ayer, que le da la norma, van a ver que arranca cuando dice peralte máximo 6, te dice ahí para abajo, te muestra varios radios con varios peraltes, y en este caso, si yo elijo 5, la variable que se mueve es el radio, porque la variable velocidad se mantiene en el mismo lugar, la variable fricción se mantiene en 0, entonces cuando vos varias el peralte, lo que te va variando es el radio. Si achico el peralte, agrando el radio. Si quiero achicar el radio, agrando el peralte. ¿Cuál es el criterio? Bueno, la norma te dice, si vos estás en llanura, podés ser más generoso en las curvas porque te lo permite en la topografía. Si vos estás en montaña, vas a tener que ser te va a restringir el tamaño de las curvas, el radio de las curvas. Por ejemplo, a lo mejor solamente podés, es como 8% del peralte, si yo acá pusiera 8, tomo 8 como máximo, fíjense ya que en las mismas condiciones ya los radios mínimo deseable bajan, el mínimo absoluto baja, y por lo tanto acá yo puedo elegir, vamos a poner, bueno, elijo un 7,
Y bueno, el radio calculado tendría que ser 800 metros. O sea, el criterio te lo fija la topografía, te lo fija el tipo de proyecto, te lo fija digamos, las posibilidades que tengas o no de desarrollar curvas mayores o menores. Obviamente los radios más grandes, hasta cierto rango, son más seguros. ¿Cuál es el rango que te propone la norma? Bueno, que te dice, el radio tiene que ser tan grande como la longitud sea máxima 20 veces B. Entonces te dice, si yo acá para 100 km por hora mi longitud máxima que la norma me recomienda es 2000 metros, entonces yo tendré que adoptar radios que haga que esa longitud no supere esos 2000 metros. ¿Sí? Y esos son los parámetros y los criterios, digamos, que uno va manejando. El otro criterio es tratar de que en un proyecto como este, si yo tengo dos curvas consecutivas, estas dos curvas voy a tratar de hacerlas de un radio similar. ¿Mm? Pero, por ejemplo, si yo tengo estas dos curvas consecutivas y yo hago curvas demasiado grandes, quizás se me junten las curvas, una curva con otra, y no me quede un espacio entre curvas. Entonces, esa es otra limitante. Yo no puedo hacer tan grande el radio, lo voy a achicar. ¿Mm? Entonces, si yo quisiera hacer un radio menor acá, digo, bueno, vamos a hacer un radio de 1000 metros, no de 1200 o de 800. Entonces, la curva se achica. O sea, ¿ve? La curva se va acercando hacia el vértice porque cada vez es más chica, es más chico el radio, cada vez el arco es más cerrado y por lo tanto, bueno, esos son los criterios que va a ocupar que el diseñador tiene que utilizar. No hay recetas fijas. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, y otra cosa, Inge, después respecto a los peraltes máximos, estaba viendo que cuando hay nevadas o lluvias más frecuentes, el peralte máximo es menor. Esto es porque si la nevada es muy frecuente, te tiende a tirar el auto para abajo o por qué. Claro, porque eh, el problema es que se produce al revés. O sea, en Nevada, en zonas rurales, en zonas donde hay heladas el- o sea, en este caso, eh, en la última, el que vos tenés acá, zona montañosa, rural, llana, con heladas o nevada frecuente. Si vos haces peraltes muy pronunciados, el problema después lo tenés con la deriva sobre todo los camiones que van a empezar a bajar por la calzada, la pendiente de la calzada inclinada, van a empezar a patinar hacia abajo. Por eso que te limitan el peralte. ¿Mm? O sea, te limitan por esa razón. ¿Alguna otra consulta? ¿Podemos seguir? Sí, que gracias. Bueno, entonces, el otro tipo de curva que uno podría hacer es las curvas con transición. En ese caso, tengo que interponer en esta curva circular, si yo quisiera decir, bueno, mira, la verdad que no quiero hacer esta curva circular, quiero hacerla esa misma curva, pero con interponer una transición. Entonces, tengo que diseñar una curva de transición espiral, ¿sí? Con un sector de la espiral de Euler, y que tiene que cumplir las normas, digamos, los criterios que fija la norma, que dice, bueno, cuando vos vas a interponer una curva espiral, habíamos visto ayer que tenés algunas limitantes. Primero que tenés algunos criterios distintos para calcular esa longitud de espiral, y lo que pretendo ahora es calcular, o sea, es una curva con un sector circular, como este, y un sector espiral que ahora va a enganchar en otro punto, ya no en el PC, ahí aparece
aparecen otros puntos que voy a tener que calcular y voy a tener que calcular las progresivas de esos puntos. Ayer cuando miramos, yo les había dicho de que cuando uno interpone una espiral entre una curva circular, lo que sucede con la curva circular es que se desplaza hacia abajo un cierto valor, ese valor se llama P. Acuérdense, para poder interponer la curva espiral, cuando yo la pongo acá, la curva se me baja un poquito, la curva circular, un cierto valor P. Ese valor P a qué corresponde es como si yo traslado las tangentes en forma paralela ese valor P, y pongo una paralela aquí, y el círculo se me hace tangente ahí, en esa paralela, en el punto PC, ahora se hace tangente en esa paralela. ¿Por qué? Porque se desplazó hacia abajo el círculo. Entonces, ese valor P que hubo, que ese desplazamiento, que se llama, habíamos dicho, ¿cómo es? Retranqueo. Entonces, vamos a calcular ese valor, a ver cómo se hace el cálculo de eso. En principio, había 3 criterios para calcular que me proponía la norma para calcular la transición, un criterio de comodidad, un criterio de apariencia general y un criterio de apariencia de borde. Entonces, el primer criterio de comodidad jugaba con la aceleración, una aceleración que no producía molestias en el usuario y que respondía a una fórmula, ¿sí?, teniendo en cuenta una aceleración media de 0,6%, de 0,6 metros cúbicos por segundo al cubo, y esa formulita que está en la norma era velocidad al cubo sobre 28 por R. Entonces, la velocidad directriz, la aceleración promedio se tomaba 0,6, se puede adoptar entre 0,3 y 0,8, pero la norma toma 0,6, por eso acá, en la planilla de cálculo, están viendo, ¿no? ¿Sí? Hola, ¿están Sí viendo? se ve, sí se ve. Sí se ve. Sí, no, porque por ahí no sé si cambié de pantalla y no sé si me cambió. Está. Entonces, acá pueden ver que esto hay posibilidad de cambiarlo. Uno puede tomar un poco menos o un poco más. Pero si yo tomo 0,6, que es lo que la norma aconseja como valor medio, y calculo, fíjense, acá está el cálculo, la velocidad al cubo dividido el radio por 28, como es la fórmula acá, sale prácticamente 30 metros, sería la longitud espiral con el criterio de comodidad dinámica. Si yo cambio esto, por ejemplo, a 0,5, tendría que modificar. Claro, lo que pasa es que acá esto no está modificado, no está automatizada la fórmula para eso. Trabaja directamente con 0,6 porque 28, que es el valor que sale, responde a aplicar eso. Si no, hay que aplicar la fórmula general que está en el mismo manual, ahí un poquito arriba, que dice 0,0214 por V al cubo sobre R por aceleración. Y ahí, con esa sí sale, la puedo modificar. Pero acá está tomada, este valor está tomado directamente con 0,6. Bueno. El otro criterio, el de apariencia general, era la fórmula B sobre 1,8, y que tenía en cuenta que debía satisfacerse el criterio de que la transición debe tener una longitud mínima tal que el vehículo, marchando a la velocidad directriz, no tarde más de 2 segundos, menos de 2 segundos, perdón, en recorrerlo. Entonces, esta formulita, aplicando directamente, toma el 100 km por hora, divide por 1,8 y sale este valor, un 55-56. O sea que
Por el primer criterio de comodidad dinámica, con 30 metros me arreglo. El segundo criterio de apariencia general es 55, casi 56 metros. Y el tercer criterio, que es la apariencia de borde, acuérdense que era una formulita que intervenía el ancho de calzada, lo voy a modificar acá con C por E. Acuérdense que era, intervenía el ancho de calzada, intervenía ¿cómo se llama? El peralte, que era E, y un valor I sub B, que lo calculaba con esta formulita y que dependía de la velocidad directriz. Acá intervenía entonces se aplicaba la fórmula y sale este valor 98, vamos a checar esto, 730. Para 730 de ancho de calzada, por ejemplo, el valor IB calculado con 0,85 menos B sobre 2,53, sale este valor. Para el 6% de peralte, que esto tengo que adoptar el mismo peralte que adopté para la curva. Vamos a ver qué peralte había adoptado. 5, ¿no? 5. ¿5 era? Sí. Entonces, acá tendré que poner 5. Y fíjense, el valor de la transición tiene que ser 80 metros aproximadamente como máximo, como mínimo, según el criterio el tercer criterio de apariencia de borde. Entonces, de los tres criterios, esta planillita recoge los tres criterios, 29, 76, 55 y 80. La máxima longitud tendría que ser 100. ¿Por qué esto? Acuérdense que yo les dije que la norma dice que tiene que ser 1,25 por la máxima longitud que me da de las tres. Bueno, en este caso toma el de 80, que es la máxima, y me da 100, así que yo tengo que adoptar acá un valor de longitud espiral, que puede estar entre estos tres, pero tiene que ser el máximo de los tres. Entonces, en este caso, o sea, por lo menos el máximo. Entonces yo puedo tomar 80 o puedo tomar 100. Vamos a tomar 100. Entonces, con esa medida de longitud espiral, empiezo a hacer los cálculos para obtener todas las progresivas y los puntos notables. Yo les había dado acuérdense que les había dado en el manual el valor de P y el valor de K, como se calculaba, que eran los dos valores de las que estaban, que daban el punto PC. De todas maneras, todos estos cálculos que acá están automatizados son cálculos que surgen de la trigonometría y de calcular cada uno de las longitudes y todas las medidas, que no les voy a explicar de dónde sale. Si alguno querrá estudiar. Disculpe, profe, una pregunta. Sí. El punto PC, ¿no es cierto? Nosotros lo necesitaríamos después como para, una vez que hacemos la transición. No, después cuando se dibuje la transición solamente importan los puntos de las coordenadas de las curvas de transición y las coordenadas de los puntos notables de la circular, que es T, que es el punto donde inicia la transición, el punto S, que es donde inicia la circular, el C, o la mitad del círculo, el C, el FC y así. Todos los demás son cálculos auxiliares que se utilizan para poder calcular el resto de las cosas. Está. Porque acá lo importante de estos cálculos, en principio, acá están cómo se calcula, o sea, está la formulita, cómo sale cada cosa. Lo importante es esto que se ve acá abajo, que son las progresivas de los puntos notables.
¿sí? Porque esas son las cosas que yo tengo que replantear en la obra después. Entonces, acá están todos los cálculos de cada una de las medidas que están acá, pero que sirven como medidas auxiliares para llegar finalmente al cálculo de las progresivas. La progresiva de TE, que es el punto donde comienza la transición, es la progresiva del vértice, como dice acá, menos la tangente, esta, TE, y como el vértice estaba en 1000, menos 379, que es lo que salió la tangente, sale 620,38 es la progresiva del punto T. Acuérdense que en el anterior, cuando vimos el cálculo de la circular, daba otra progresiva donde comenzaba la curva. Acá ya se desplazó a otro lugar. Y así están, fíjense, la progresiva de S, o sea, este punto, espiral circular, donde empalma la espiral con la parte circular, la progresiva del centro del círculo, la progresiva del círculo espiral, o sea, el punto donde el círculo empalma la espiral, y la progresiva final donde termina la espiral y se vuelve a ser tangente. Y ahí están las progresivas y por supuesto tienen que ir creciendo, ¿no? 620, 720, 991, 1263, 1363. Este sería el resultado de aplicar la formulita y aplicar las cuentas para tratar de saber por dónde está ubicado cada punto. Y después, para el replanteo de esto, necesito las coordenadas. Entonces, la planillita me calcula las coordenadas para el radio 1200, para la longitud 100 que tomé, me calcula las coordenadas y me divide, como pueden ver acá, desde TE a S hay puntos. Todos estos puntos corresponden a puntos de la espiral. Son puntos para poder graficar la espiral, o poder replantear la espiral. Y me dan un XY, como se ve acá, que es con respecto al origen de la espiral, donde está ubicada el origen, ahí uno puede ir replanteando como si fuera una curva en una gráfica XY, cualquiera. Que finalmente termina estando graficada acá, fíjense, ¿sí? A partir de acá, comienza en el 620, ahí acuérdense que dijimos que en el 620,38, acá está, comienza la curva espiral, en el punto T, y ahí comienza entonces a desarrollarse la curva espiral. Esto que se ve acá dibujado es la curva espiral hasta llegar a su longitud de 100 metros. Esos valores, si ustedes ven acá, lo toma de una planilla auxiliar que está acá, donde pone progresiva, L, L es la longitud espiral, 0, 20, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, o sea, cada 10 metros, divide por 10 la longitud espiral, y calcula una progresiva para ese punto, y un I, que sería el I sería esta medida. La progresiva es la X y el Y es la ordenada. ¿Se entiende? Entonces se puede graficar o replantear, si yo esto lo llevo a una estación total y me paro en un lugar y digo, bueno, el punto de origen es la progresiva 620,38 o el 00 de la obra, y yo puedo replantear la espiral completa en el terreno. Y también, de la misma forma, puedo replantear la espiral en el dibujo de CAD. ¿Se entiende hasta acá cómo funciona la planillita? ¿Alguna pregunta? Bueno. La cuestión es que si yo quiero llevar esto al dibujo, hay dos maneras. Una les muestro aquí, no sé si están viendo el dibujo ahí de la pantalla de CAD. Sí, sí. Sí. Bueno, esto que ustedes ven acá es como lo hace el Civil CAD. O sea, lo hace automáticamente y me construye, fíjense que esta es el mismo quiebre, me construye automáticamente una espiral
y después un sector circular que es este que está acá. Este es el sector circular de la curva con radio 1200, y este es la espiral que construye. Yo ahora, si tenemos tiempo, le explico cómo se hace en el AutoCAD, es bastante simple. La cuestión es que si yo, por ejemplo, vamos a ver si sale esto, si es cierto. Si yo hago un círculo, ahora construyo sobre esto el círculo de la curva circular de 1200 metros sin transición, fíjense qué pasa. ¿Dónde queda la curva? Queda arriba, esa que marqué aquí, que se marcó azul, que está en blanco en realidad, esta, es la curva circular sin transición, que tiene un punto de tangencia con respecto a la tangente, aquí. Pero ¿qué sucede? En realidad ahora la curva de transición empezó mucho antes, ¿sí? Acá tendría que haber empezado la curva. Y hay un desplazamiento hacia abajo, hay un desplazamiento hacia abajo, que debería ser el valor P, que es lo que se tiene que acomodar. Vamos a ver cuánto da el valor P acá calculado, da 0,35 metros, o sea 35 centímetros. Si yo lo mido acá, vamos a ver si es cierto, debería dar, no sé si da. No da ni miércoles. No sé si me va a dar acá. No me está dando. Bueno, el desplazamiento este, que es el que ustedes ven, es el desplazamiento que marca P. Por eso es que se acomoda un poco hacia abajo la curva circular nueva, se acomoda un poco hacia abajo respecto a la que hubiese sido, o a la curva circular sin transición. Ese acomodamiento hacia abajo es lo que genera el sector de transición que va entre la progresiva 0 y la progresiva 100. Lo que pasa es que acá está dibujado una curva de transición de 120 metros. Si yo quiero dibujar la curva de transición, es bastante simple en AutoCAD. Profe, ¿Sí? la diferencia esa, que no me acuerdo cómo se llama, la P. Sí, el Eso retranqueo. es un punto, El retranqueo, sí. el retranqueo. Eso Sí. hasta un punto nomás, luego se superponen, ¿no? No. Se traslada en forma paralela. El círculo, la parte circular se traslada en forma paralela. ¿Sí? Y la parte central, que no me, ahí ya le digo los puntos, ¿cómo se llama? Que es donde hay una porción de curva simple. O sea, está trasladada nomás, o cómo es. Acá. En la parte central hay una traslación de curva simple. La transición, curva simple, transición. Sí, claro, acá ya no, porque el círculo, la parte circular termina acá. Ahí termina, cuando tenés transición. En cambio, en el caso que no haya transición, continúa la parte circular. Entonces, acá sí ya no hay ese valor de P. ¿Sí? Claro, acá, en la zona donde está la transición, ya el valor de P el valor de P es desde acá. Es por eso, cuando ustedes ven el gráfico, fíjense que el valor de P está indicado aquí solamente. Ahí. Ese es el punto que yo les mostré recién. Este no va a dar el valor porque acá da un poco más porque esto está hecho con una transición de 120. Y para una transición de 120 el valor de P da 0,5. Por eso que me estaba midiendo 50 centímetros. No sé si lo vieron. ¿Ves? Que son 50 centímetros. Si yo aquí en lugar de elegir 100 elijo 120, fíjense que el valor de P pasa a ser 0,5. O sea, esa es la traslación o el retranqueo que se llama el valor de P, que es lo que se desplaza la curva circular hacia su centro. ¿Se entiende? Yo sé que por ahí puede resultar un poquillo confuso esto,
porque estamos tratando de ver algo que nunca hicimos, por eso les dije que me tengan paciencia. Si yo quiero dibujar la transición, si les interesa saber cómo se hace rápidamente en AutoCAD, es bastante simple. Yo tengo que tomar estas progresivas, estas coordenadas, que podría tomar, por ejemplo, 0 a 100, que es la longitud de la curva, y este valor de ordenadas, ¿sí? O puedo tomar 620,38 y este valor de ordenadas. Cualquiera de las dos. ¿Qué hago acá? Les explico. Yo tendría que convertir esto en... Vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente. Tengo que convertir esto en un archivo SSB. No sé si alguna vez lo han hecho. Esto vamos a tratar de copiarlo a una... Acá. Si yo guardo esto como un archivo, en lugar de Excel, SSB delimitados por coma, este que está acá, vamos a suponer que le pongo curva H, con SSB delimitado por comas, se supone que me tendría que guardar como SSB. Entonces hay que abrir esto como bloc de notas. Cuando se abre como bloc de notas, bueno, acá me cambió. Habría que cambiar el punto, la coma por el punto en el Excel para que use el decimal por punto. Sí, señor. En edición Si no se pega, lo puede pegar como en la herramienta punto en AutoCAD. Si pega todo eso, lo grafica directamente, no hace falta abrir. Ahí donde dice edición puede reemplazar las comas por el punto directamente. Reemplazar. Bueno, vamos a cerrar y vamos a abrir de vuelta. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo esto. Es más fácil que lo que ustedes creen, que lo que yo creo, digamos. Reemplazar, edición, reemplazar. Acá. Sí. Y ahí pone que quiere reemplazar por qué. ¿Y qué quiero reemplazar? La coma acá? por el punto. Ahí le pongo coma. El punto y coma por la coma. En la coma por el punto. La coma. En buscar coma y en reemplazar por punto. En buscar coma y en reemplazar por punto. Ahí. Reemplazar todo. Reemplazar. Reemplazar todo, ¿viste? Reemplazar todo. Bueno, téngame paciencia, le dije, che. No me están teniendo paciencia. Bueno, y ahora reemplazar punto y coma por coma. ¿Está bien? Listo. Ahí estamos. Copio. Y pego. ¿Está bien ahí? Bueno, ahí me pegó, la única diferencia es que me pegó para el otro lado. Pero bueno, ¿por qué? Porque tendría que haber puesto negativo los i. Pero lo estoy espejando como para que quede para abajo. Fíjense, ahí me quedó la curva
eso que se ve ahí es la curva espiral pegada, y ya fíjense que el punto de inserción ya no es PC como era en este caso, la progresiva pasa a ser más atrás. Se supone que la progresiva tiene que ser, bueno, ahí me cerró la... O sea, esta es ahora la curva espiral, y esta es la progresiva TE. Que si yo mido la tangente ahora, seguramente me va a dar 1000 menos 379, tiene que ser la progresiva. No sé si alguno quiere hacer la cuenta. 1000 menos 379,62 me tendría que dar los 620,38, ¿no? Sí, da eso, profe. Entonces quiere decir que estos puntos que antes eran el inicio de la curva horizontal, de la curva circular, ahora van a ser 620,38, y esto pasa a ser tangente espiral. ¿Se entiende? Entonces, si yo la hago simétrica, podría directamente hacer simetría con esto. Y debería aparecer la curva acá del otro lado, ¿ven? Acá. Si quieren vamos a cambiarle color para que se vea mejor. Entonces, estas son las curvas espirales. Las dos curvas espirales que se desplazaron hacia abajo. Evidentemente, ahora yo tendré que trazar el nuevo arco de círculo, que puedo trazar, por ejemplo, un arco con inicio-fin radio, para directamente empalmar las dos curvas de transición. Y esto, el radio era 1200, ¿no? Fíjense, ahí se dibujó la curva más abajo, que es igual a como aparece en el CivilCAD, está exactamente igual. Entonces ahora la curva horizontal se desplazó un poco hacia abajo. El valor de retranqueo supuestamente debería cumplirse, a ver si más o menos es así. Perdón. 0,35, que era lo que daba el valor de P. Bueno, esa es una curva horizontal. En este caso, como la curva es muy grande, o sea, el radio que elegimos es muy grande, la diferencia es muy chica, obviamente eso se va a notar más cuando la curva se achica, ¿sí? Cuando el radio se achica se nota un poco más, se hace más evidente estas diferencias. En este radio tan grande, las transiciones prácticamente son muy parecidas a las curvas originales, es muy poca la diferencia. Pero bueno, lo que quería que vean era que ahora la nueva curva ya no es esta que está acá arriba, sino es esta. Y yo puedo ahora, a partir de ahí, generar todos los XY de la curva de transición y de la curva horizontal circular, de entrada y de salida, para poder hacer el replanteo completo de la curva. Bueno, no sé si quedó más o menos claro cómo es el procedimiento. Es bastante simple, las planillas son bastante sencillas, no tienen mucha historia. Y por supuesto que todo esto se evita si uno tiene un software de diseño donde directamente uno va eligiendo los valores de los parámetros de diseño, y los software ya lo van dibujando, no solo en la planimetría, sino también ya montado sobre el terreno digital. O sea, me generan a su vez las cotas de estos puntos, ¿sí? Que es la parte que viene de lo que sigue de geometría, que es la altimetría, donde ahora ya
vamos a elegir una serie también de líneas de una poligonal, pero ahora adaptada a las cotas del terreno, y después salvadas cada una de esos quiebres también con una curva, ya no del tipo circular, sino de otro tipo. Bueno, la idea es, yo les voy a pasar, no ahora, sino ténganme paciencia, entre hoy y mañana les voy a pasar un práctico armadito como para que ustedes calculen con las planillitas y vayan anotando en el práctico y eso lo conviertan. Pueden directamente de la planilla pasarlo al PDF y ya que eso forme parte del práctico. Y la verdad me gustaría, yo les pasaría un archivito de CAD, el que tiene la posibilidad de hacerlo, trate de hacerlo, como para que quede plasmado eso también. Pueden después copiar la imagen y pegarla en el PDF como para que quede el registro. Y de una situación como esta, así con una curvita, les voy a poner, bueno, algunas opciones. Calcule una curva para una velocidad tal, para una velocidad tal, y tratar de hacer algún pequeño práctico para poder ver cómo se calcula. El que quiere dibujarlo a mano, también lo puede dibujar a mano, no hay problema, es muy sencillo. Les voy a poner ángulos, o sea, lo voy a armar bien para que tenga ángulos, digamos, enteros, que no tenga minutos y segundos, y longitudes enteras, como para que se pueda decir el que quiere dibujar a una cierta escala. Y eso ponerlo en el papel, en el PDF. Bueno, ¿alguna consulta? Si no hay consulta o no hay dudas, ¿sí? Más que todo sobre el método de trabajo. Nosotros ahí estamos con esa curva y unos metros más adelante viene otro quiebre. Sí. Yo tengo que tener bien definida esa para saber la progresividad del final y después poder trabajar con la progresiva que sigue. En la realidad, ¿cómo se hace? Porque si por algo yo toco esa curva, me varían todas las progresivas de ahí en adelante. Y bueno, eso cuando se dibujaba a mano era un encono porque tenías que hacer el dibujo de vuelta. Se dibujaba a lápiz hasta que se llegaba a la versión final, porque siempre es prueba y error hasta que llega una versión final. Y la ventaja que tiene hoy los sistemas de CAD no es de a pedal, como yo le hice, sino los sistemas en serio, digamos, los de diseño, es que uno puede modificar todo lo que quiera y todo se modifica automáticamente, las progresivas, las cotas, todo. A medida que uno va cambiando, va modificando, se van modificando automáticamente todas las cotas para atrás y para adelante. Esa es la gran ventaja que tiene esos sistemas de diseño, ¿no? Que uno puede retocar y ir retocando y retocando y retocando hasta encontrar la mejor opción que se le ocurra. Y todas las progresivas, por eso les muestro ahora el otro dibujo. O sea, que es un dibujo hecho, el mismo dibujo que yo hice a mano, es hecho con el Civil CAD. Fíjense que todo el progresivado ya está colocado automáticamente. Si bien acá está convertido a AutoCAD, si esto yo en el Civil lo muevo y lo corro, digo, no, voy a achicar el radio, lo voy a agrandar un poquito más, o voy a alargar la curva de transición o la voy a cortar, o cambio el ángulo del quiebre, ¿no? Vamos a cambiar un poquito el ángulo del quiebre, todas estas progresivas se acomodan automáticamente. Esa es la gran ventaja que tiene. Entonces, en la realidad se hace así. Por supuesto, cuando uno llega al terreno, ya llega con el proyecto hecho y supuestamente terminado y con las progresivas finales definidas. Bueno, tampoco sucede eso en realidad, sino que cuando uno llega al terreno, hay muchas veces que por alguna razón tiene que modificar el proyecto, aunque ya sea un proyecto definitivo, y bueno, y las progresivas a veces se van modificando. Después, el proyecto final ejecutado se mide y si hay que restaquearlo para darle la medición final y las longitudes finales, se hace. Nunca, hasta que no está construido, nunca están definidas las medidas finales de una obra. Las medidas finales de una obra cuando se la termina y se la mide, para eso se hace lo que se llama medición final o planos conforme a obra. Eso significa de que todas las modificaciones que tuve que introducir por efecto, por una u otra causa,
se terminan sesgan, digamos, salvando en un conforme a obra. Es como si fuera una obra de arquitectura, pasa lo mismo, ¿no? Muchas veces yo defino las dimensiones de un ambiente, o las alturas, o espesores, o lo que sea, o cotas de piso, qué sé yo. Después lo cambio y bueno, todos me piden un conforme a obra porque se sabe que siempre hay alteraciones a lo que se hace en papel, porque no se olviden que acá esto se hace sobre un relevamiento que a lo mejor me tomó un punto cada 50 metros, cada 100 metros, y después yo tengo que replantear metro a metro una obra. O sea, la obra se construye metro a metro. Entonces, siempre va a haber una diferencia entre el terreno natural y entre lo que existe en la realidad y lo que se relevó. Por más bueno que sea el relevamiento, siempre hay una diferencia. En el medio va a pasar algo que no lo tuve en cuenta y por lo tanto tendré que acomodar mi proyecto a esa situación. No sé si quedó claro la situación que me plantean. Sí, sí. Bueno, no sé si está Rolly por ahí. Sí, Tulio, ¿qué pasa? Bueno, no sé qué te parece, si está bien así, o No, está bien. digamos, Le va a mandar, vos le va a mandar un modelo de un práctico que hay, y después le va a mandar uno para que ellos hagan durante su casa. Sí, No te olvides sí, que o este práctico sea, tiene yo mínimo 2 semanas. Yo les mando las planillitas estas, todas, para que las tengan. La planilla de cálculo de curva de transición, o sea, de la transición, si bien está basada en las que nosotros usábamos antes, las de Spuller, que le decíamos nosotros, solamente usé de esa el cálculo de la transición, nada más. El resto del cálculo de la curva está hecha con una planillita más sencilla, porque la otra era muy compleja, y aparte ya no responde a las normas actuales, sino que ya tiene todavía cosas de las normas anteriores. Entonces, les paso esa planillita, le queda grabado el proceso, el procedimiento. Yo le voy a pasar un enunciado con un problema, donde esquemáticamente le voy a dibujar y le voy a poner, y en todo caso el que puede y el que quiere lo puede pasar a AutoCAD, el dibujo, y hacerlo en AutoCAD, o el que quiere lo hace a mano, ¿sí? O sea, yo no le voy a pasar el dibujito a AutoCAD, no, el archivo AutoCAD no tiene sentido. Lo que le voy a pasar es un esquema, así trazado, y decir, bueno, acá quebró tanto ángulo, qué sé yo, y ustedes lo dibujan en el CAD, si tienen, y si pueden, y si no lo pueden hacer a mano, y después calculan las curvas, calculan la transición y las dibujan. Un poco esa sería la idea del práctico. Julio. ¿Sí? Claro, lo que hoy hiciste quedaría como práctico ejemplo, digamos. Como ejemplo, claro, porque sí, perfecto. Es muy complicado para poner esto como práctico, no tiene sentido. O sea, me parece que el ejemplo no va a ser diferente, el práctico no va a ser diferente de esto, simplemente ustedes ordénenlo, digamos. Ordénenlo como para que quede la secuencia de cálculo nomás. Está, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Querés que agregue alguna cosita? Sí, pues, todo lo que quieran. Yo quería contarle a los alumnos que cuando se trabaja con software, ¿no es cierto? Todos estos conceptos que vos has dado son básicos para manejar el software. El software es un operador de alta velocidad, no reemplaza al diseñador, no es automático. Es una herramienta. Pero, por ejemplo, el tema del diseño de una curva horizontal se logra simplemente con el software tocando las tangentes, y en función de eso se abre un cuadro de diálogo donde vos podés seleccionar el radio, que previamente lo podés haber calculado, y también el aclotoide, que sería la parte de la transición de espiral. Y una vez que seleccionas eso, directamente te une las dos tangentes con sus 3 tramos correspondientes, digamos, transición circular, transición de salida.
Después tiene otra herramienta que vos le decís que te ponga las progresivas de los puntos notables y entonces te va a poner todos esos puntos notables que vos enseñaste cómo se calcula. Y para el replanteo, como los proyectos se entregan además de en papel, en digital, lo que se hace en realidad es el cadista se ocupa de sacar del proyecto georreferenciado los datos que necesita el que maneja la estación total para poder replantear las distintas partes de la curva. Ese sería el sistema más moderno que se utiliza ahora. Eso nomás quería agregar. Sí, sí, el proceso es inverso al que vimos, por supuesto en forma mucho más, que vimos algo muy básico, pero básicamente convierte todos los puntos en un sistema de referencia y en un sistema TXT, digamos, y eso lo lee la estación o lo lee el GPS y lo puede reproducir, y uno puede ir reproduciendo los puntos en terreno. La verdad que eso simplifica mucho el trabajo desde el punto de vista de la velocidad de operación y lo complejiza desde el punto de vista de que hay que saber manejar el software, hay que saber manejar el aparato que después reproduce el replanteo, pero por supuesto que hoy por hoy eso ya no es no es un impedimento para nada. Aparte, creo que nadie ya trabaja en papel y nadie trabaja con cinta y instrumentos ópticos. Todo el mundo trabaja de esa manera porque ya es impensable. O sea, eso no solo es impensable porque ya los aparatos ópticos prácticamente no existen, sino es impensable porque si no dejas de ser competitivo frente a otros, digamos. O sea, no podés competir con nadie si vos seguís trabajando a los picapiedra y digamos, y el resto del mundo o de la gente está trabajando con este tipo de herramientas. Nosotros, este tema que lo hemos discutido mucho con la cátedra, de cómo se puede dar, siempre la discusión era, bueno, quizás ahora en la parte, en este formato digital, se facilita un poco algunas cuestiones de mostrar, por lo menos, pero es muy complejo enseñar a diseñar con un software porque porque primero hay que saber manejar el software. O sea, no solo nosotros, sino ustedes, digamos, los alumnos. Por lo tanto, pero sí, ahora nos da la posibilidad de mostrar algo, por lo menos cómo es la operación con un software y cómo es, y por ahí no sé, Roberto, si después, creo que vamos a tener tiempo en lo que resta del año, seguro, por la semana que viene, cuando a vos te parezca, de algún practiquito así muy sencillo, vos lo puedas mostrar con los software, a ver cómo realmente se hace y cómo sale este dibujo que estoy mostrando ahora en la pantalla, o sea, cómo uno puede operar y cómo puede modificar cosas y las cosas se modifican de forma automática. Porque lo mío era solamente a nivel informativo, porque ellos seguramente, el que quiera dedicarse al proyecto el día de mañana, tiene que saber que va a tener que aprender a manejar el software, donde va a aplicar todo lo que vos le enseñaste, ¿eh? No, por supuesto. Tiene que saber todos los conceptos que vos les diste. Por supuesto, porque si pero no que el trabajo se simplifica terriblemente, porque eso que te preguntaba el alumno, ¿qué pasa si la curva que sigue no me cierra con la que hice anterior? Bueno, todo eso, como vos dijiste, en un software es facilísimo de retocar, y el mismo software te devuelve después toda la información que necesitas para replantear. Sí. Si modificas un proyecto, como vos decís que generalmente pasa, también le tenés que dar al cadista y al topógrafo el proyecto modificado, porque no podés replantear la obra sobre un proyecto que modificaste. Porque ya te digo, todo se maneja así a un nivel tipo digital, digamos, ¿no? Pero era meramente informativo, ¿no? Yo no estoy ya para dar clase de software. He trabajado con eso. Pero por ahí mostrar, Roberto, no, bueno, pero ya pequeña, no. así como mostramos acá, en media hora uno puede mostrar. Yo lo voy a intentar a ver si puedo después, cuando ya tengamos los dos alineamientos y toda la sección transversal lista. Yo manejo más o menos el software de
Cypro, que es brasilero, que es bastante similar, más sencillo, digamos, porque no es tan complejo como el Civil, pero se puede visualizar cómo se puede construir un modelo digital, construir un pequeño proyectito y cómo modificar todo y cómo se va modificando incluso los cómputos y los perfiles, como todos, porque esa es un poco la ventaja del software, que lo que antes había que dibujar todo de nuevo cada vez que uno hacía un cambio, hoy en realidad se dibuja al final y eso se puede modificar 25 millones de veces y todo se modifica automáticamente. Todo. Sí, de hecho, si trabajan con alguna consultora y hacen proyecto, como el comitente de vialidad y tiene que ir revisando el proyecto, hasta que no está definitivamente recibido o aprobado, aunque sea verbalmente por la repartición, no pueden largarse a imprimir porque es un gasto innecesario en el que van a ingresar. Y la verdad que hoy se imprime un proyecto solo para formar un expediente de papel y ya ni eso existe. O sea, todo es más digital. Sí. Bueno, gente, si alguno tiene algo más que preguntar, y si no, después estamos, cuando le mande el proyecto, el practiquito, estamos, digamos, nos van consultando para ir resolviéndolo. No va a ser nada complicado, pero bueno, algo tenemos que hacer para ir aprendiendo a hacer esto cada uno de ustedes. Muy bien. ¿Y tú? Te dejo, Rolly, en manos. Sí, no, yo lo cité para más tarde, Tulio, que vayan a descansar y 5:30 arrancamos. Consulta. Ok. Perfecto, gracias. Bueno, yo les grabo esta clase y les paso la clase grabada y después, hoy no me comprometo, pero mañana sí a pasarle el práctico. Listo, Tulio, gracias. Lo tengo que mirar primero a ver que cierre, ¿no? Para que no quede cualquier cosa. Ok. Chao, Tulio. Hasta luego. Hasta luego.